Hola hermanos, les saludo, hermanos de jóvenes mayores especialmente. El día de hoy me ha tocado el devocional, así que vamos a estar viendo algunos temas de las Escrituras. El día de hoy vamos a ver dos cosas, como les decía. Veremos la Trinidad de Dios brevemente y luego iremos a ver algunos de los atributos del Señor. Así que partimos con la Trinidad. ¿Qué nos da a entender en primera instancia esta palabra de un modo quizá un poco superficial? La palabra Trinidad nos habla de tres y de uno. La Trinidad es algo que se dice de Dios, es algo que se dice del Señor, por eso es la Trinidad de Dios. Y la palabra, ¿cierto?, nos entrega un cierto significado tanto superficial. Pero ¿qué es lo que significa la Trinidad de Dios? ¿Qué es lo que la historia de la iglesia, ¿cierto?, ha dicho? La historia de la iglesia, ¿cierto?, ha dicho que Dios es uno en esencia y tres en personas. Uno en esencia, tres en personas. Esto es lo que encontramos en las Escrituras, en lo que encontramos claramente en las Escrituras y que por eso en la historia de la iglesia se ha proclamado así. Trinidad, la palabra propiamente tal, no se encuentra en la Escritura, pero sí es un concepto bíblico, pero textualmente no se encuentra. Lo que primero pudiésemos pensar acerca de la Trinidad de Dios es que pudiese resultar un tanto contradictorio en primera instancia, pero no es contradictorio. No es contradictorio, lo que sí nos dice son dos cosas diferentes, pero no contradictorias con respecto a Dios. En un sentido nos dice de que Dios es uno en esencia y en otro sentido nos dice de que Dios es tres en personas. Esto no es una contradicción. Para que fuese una contradicción tendría que decir algo como que Dios es tres en esencia y uno en esencia. Eso sí es contradictorio. Pero eso no es lo que nos dice la fórmula de la Trinidad, lo que significa la Trinidad. Para que fuese también contradictorio tendría que decirnos que Dios es tres en persona y uno en personas. Eso también sería contradictorio. Pero esto no es, ¿cierto?, lo que dice la Trinidad. La Trinidad dice Dios es uno en esencia y tres en personas. Como tal, la Trinidad es un misterio. Un misterio, ¿por qué? Porque nosotros estamos limitados en nuestra comprensión de la Trinidad, limitados por nuestra finitud, porque Dios es infinito y la comprensión de Dios en totalidad es imposible para nosotros. Y la Trinidad es un misterio particularmente por esto, porque estamos limitados en nuestro entendimiento. Quizás con una mayor cantidad de información podamos comprenderlo, pero hasta el momento o por el momento estamos limitados en nuestra comprensión de la Trinidad y se nos escapa. Pero podemos sí afirmar lo que nos dice la Escritura. No somos llamados a ir más allá de la Escritura, sino que a afirmar lo que dice la palabra de Dios. Cuando hablamos del ser de Dios o de la esencia de Dios, estamos hablando acerca de lo que Dios es. Dios es, su ser es simple y unificado. No hay partes componentes. Dios no está hecho de una o más partes, sino que Él es esencialmente uno. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros dijésemos que hay varias partes que componen su ser, estaríamos hablando de triteísmo, estaríamos hablando de que existen tres dioses. Y esto es falso, porque Dios es uno. Por eso nosotros somos monoteístas. Nosotros creemos en el único Dios verdadero, vivo y verdadero. Allí en Deuteronomio capítulo 6 tenemos una afirmación muy clara acerca de la unidad de su ser. Dice en el versículo 4 de Deuteronomio capítulo 6: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta es una importante afirmación acerca de que Él es esencialmente uno. Allí también en Juan capítulo 1 tenemos otra afirmación muy importante acerca de la esencia de Dios.
En el versículo 1 del capítulo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí el verbo es Jesucristo. Jesucristo es el verbo que se hizo carne. Y dice que el verbo era con Dios. Esto quiere decir de que el verbo estaba en una relación íntima, en una comunión íntima con Dios. Jesucristo estuvo cara a cara en una comunión íntima, desde la eternidad con Dios Padre. Esto lo extraemos desde la palabra griega pros, que es la que se traduce como con en este pasaje. Y nos expresa esta comunión íntima de Jesucristo con Dios el Padre. Pero vemos en el siguiente, después de la coma dice, y el verbo era Dios. Esto es una afirmación acerca de que Jesucristo es Dios. Entonces en este pasaje tenemos, se encuentra aquí también la Trinidad. En primer lugar debemos afirmar la unidad del ser, la unidad de ser que hay, o la unidad de esencia que hay entre Jesucristo y Dios el Padre. Pero en segundo lugar también tenemos que distinguir entre Jesucristo y Dios el Padre sin afectar la unidad esencial que hay entre ellos, la unidad de ser o de esencia que hay entre Jesucristo y Dios el Padre. Aunque Dios el Padre y Jesucristo se distinguen o se diferencian, esta distinción no puede ser una separación de la esencia, porque su esencia es una. Es por ello que la Iglesia afirma acerca de la Trinidad que Dios es uno en esencia y tres en personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. No son tres dioses distintos, sino que son el Dios vivo y verdadero. Por eso hablamos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estas tres personas subsisten en la divinidad. Subsistir significa literalmente estar por debajo de algo. En este caso, las tres personas estarían debajo del ser. Y las tres personas de la divinidad subsisten en la esencia divina. Cuando la Iglesia, cuando nosotros confesamos, ¿cierto?, que creemos en un Dios trino, tenemos la intención de expresar esto, la intención de expresar de que hay una sola esencia o ser, pero que hay tres personas distintivas de la divinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces ya vimos que no son divisiones esenciales, porque la esencia de Dios es una. Y es así que podemos afirmar que, por ejemplo, el Hijo no es el Padre, Jesucristo no es el Padre, ni el Espíritu Santo no es el Hijo, sino que cada uno es una persona única. Pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Entonces hacemos una distinción no en términos de esencia, sino que de personas. Y esto lo vemos también en Mateo, capítulo 3, en el bautismo de Jesús. Acá en esta escena vemos a Jesucristo, al Espíritu Santo y también a Dios Padre. Y leemos desde el versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces vemos acá que está Jesucristo siendo bautizado. Dice que sube del agua y ve al Espíritu Santo que descendía como paloma y venía sobre él. Y había una voz de los cielos, que era Dios Padre, que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces vemos acá que son personas distintas, pero que son Dios. Entonces este es uno de los pasajes donde vemos a la Trinidad.
habiéndoles compartido un poco acerca de la Trinidad de Dios, que es un tema que sí o sí se debe profundizar y es mucho más extenso, quisiera hablarles acerca de los atributos del Señor. Cuando uno habla acerca de los atributos, o también se les conoce como perfecciones del Señor, perfecciones de Dios, está hablando acerca de lo que Dios es. Dios es santo, es amor, es justo. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, contentos, nosotros no podemos estar tristes al mismo tiempo, ¿cierto? Cuando estamos débiles, no estamos fuertes. Cuando estamos enojados, no estamos al mismo tiempo amorosos. Y esto se dice, ¿cierto?, de nosotros. Pero cuando nosotros hablamos de Dios, estamos hablando de que Dios es todos sus atributos, todo el tiempo. Dios es amor también al mismo tiempo que Él es justo. Y Él es 100% amor al mismo tiempo que Él es 100% justo. Y así con sus atributos. Entonces no hablamos de que Dios sea en parte, ¿cierto? En parte amor, en parte justicia, en parte santidad, sino que Él es la combinación de todas sus perfecciones. Entonces, Él es siempre todo aquello que Él es. Él es siempre todo aquello que Él es. Y esto se conoce como la simplicidad de Dios. La simplicidad de Dios. La doctrina de la simplicidad. Por ejemplo, si Dios es infinito, todos sus atributos también lo son. Todos sus atributos también serían infinitos. Uno de sus atributos, atributos propios de Dios, o sea que Él lo comunica a sus hijos, es la aceidad de Dios. Aceidad viene del latín aceiti y significa de uno mismo. Entonces, cuando hablamos de la aceidad de Dios, nos referimos a que Él es autoexistente, independiente de todo, independiente de su creación. Él no tiene necesidad de ningún tipo. Él es autosuficiente, autoexistente. Nosotros, por ejemplo, tenemos vida porque Él tiene vida. Existimos porque Él así lo quiere. Y nuestra existencia está sustentada por Él. Y no solo nuestra existencia, sino que la existencia de todo el universo. Por eso que en Hebreos 1, versículo 3, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En referencia a Cristo, se dice que Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Ahí en Hechos también dice que en Él vivimos, en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Lo que implica que nosotros no tenemos independencia, sino que dependemos de Dios. Pero que Dios sí tiene esa independencia total de todas las cosas. Si todo dejase de existir, Dios seguiría siendo. Él dice, yo soy, Él es. También observamos y vemos que Dios es inmutable en su ser, que Él sustenta todas las cosas, pero también que Él es inmutable. Y esto quiere decir que Dios nunca cambia. Él es perfecto y no puede mejorar, Él no es perfectible en el sentido de que Él se va perfeccionando, sino que Él es perfecto. Nosotros cambiamos todo el tiempo. En cada momento estamos cambiando, estamos envejeciendo día a día. Pero Dios no cambia. Y en el Antiguo Testamento también vemos esto mismo. Y Dios relaciona su inmutabilidad
con la preservación del pueblo de Israel. Dice en Malaquías 3:6, porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Dios les está diciendo, yo les hice una promesa y yo permanezco fiel a esa promesa. Y Dios no iba a cambiar. Por eso esa promesa seguía en pie. Y Él no los iba a dejar, ¿cierto? Él iba a permanecer fiel. Y la razón no era de que había bondad en ellos, porque ellos ya habían pecado, ya habían fallado. El punto está en que Dios no cambia y Él iba a ser fiel y Él iba a continuar siendo fiel. Y así, como Él es inmutable, Dios es inmutable, tampoco podemos decir que Él, ahora que somos sus hijos, nos deje de amar, nos deje de sostener. Él va a permanecer en su amor, porque Él es inmutable. Y así este atributo de Dios se aplica también a otros atributos. También en su santidad, en su justicia. Él no va a decaer en su justicia, Él va a permanecer justo siempre, no va a cambiar. Así vemos que con estos, por ejemplo, dos atributos, que son atributos de la esencia de Dios, son aplicables a las tres personas de la divinidad. Porque los tres comparten, tienen la misma esencia. Y se dice que lo que Dios es, ¿cierto? Dios es amor. Y de esta forma Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es amor, ¿cierto? Y podemos ver de que son atributos de la esencia, que Dios es uno y Él es amor. Entonces podemos observar y mirar a nuestro Dios en sus atributos perfectos y podemos asombrarnos, ¿cierto? Gozarnos en Dios. Ver en este tiempo que hay muchas dificultades, algunas personas han pasado por dificultades mayores que otras, pero podemos mirar hacia el cielo y mirar que el Señor no cambia y el Señor no va a decaer en su fidelidad, no va a decaer en su amor, porque Él es amor y su amor es inmutable, es eterno. Podemos ver también de que el Señor nos sostiene, Él todos los días está sosteniendo todas las cosas y las cosas no dejan de existir porque Dios así lo quiere. Dios tiene un propósito, ¿cierto?, con las cosas. Podemos confiar en el Señor y regocijarnos en Él como hijos suyos. Esto era alguna de las cosas que quería compartirles en este pequeño devocional para que miremos al cielo, ¿cierto? Una invitación a mirar a nuestro Dios, no solo en estos algunos de sus atributos, sino que en más, ¿cierto?, de sus atributos, que los vemos en todas las escrituras, desde principio a fin, vemos que Dios es, ¿cierto?, y que Dios es sus atributos, es sus perfecciones. Bueno, hermanos, ese ha sido el devocional del día de hoy de Jóvenes Mayores. Espero que haya sido de bendición para ustedes y que podamos reflexionar en los atributos del Señor, los atributos de Dios, de su ser, y que podamos pensar en que el Señor sustenta todas las cosas, sustenta inclusive hasta lo que nosotros podemos observar en una habitación. Eso existe porque Dios lo sustenta. También que podamos pensar de que Dios es eterno y que Dios tampoco cambia. Y así también muchos otros atributos del Señor, en este caso 3 atributos que son propios de Dios y que también Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son el único Dios y que por lo tanto sustentan todas las cosas, son eternos y no cambian. Muchas bendiciones, un abrazo.